Su gran sermón anticalvinista era todo aquel, y vaya que podía proclamarlo y dejarte impresionado, todo aquel. Y la idea que se transmite es: no hay elección, no hay decisión por parte de Dios. El mundo tiene que ser cada individuo, ¿verdad? Eso es lo que significa mundo. Y ustedes, calvinistas, siempre están cambiando la Biblia. Simplemente no les gusta lo que dice. Mundo siempre significa todo ser humano. Por eso este mismo escritor en 1 de Juan capítulo 2 dice: no améis al mundo, ¿verdad? Ni las cosas que están en el mundo. El mundo pasa, y si amas las cosas del mundo, el amor del Padre no está en ti. Oh, bueno, no, ese es un versículo diferente. Cierto, es un versículo diferente, pero el mismo autor usa esta palabra cosmos, la han escuchado, cosmos, pero en griego, cosmos. Durante los últimos meses hemos estado analizando lo que se conoce como las doctrinas de la gracia. Por cierto, a mucha gente no le gusta esa terminología. Obviamente hay muchas personas que no están de acuerdo con esta interpretación y que dirían que también creen en la gracia de Dios, pero considero que esa terminología es adecuada porque buscamos exaltar la gracia de Dios y presentar la creencia de que la gracia de Dios es poderosa. No es simplemente algo que nos ayuda a hacer algo. La gracia de Dios realmente logra lo que Él pretende que esa gracia logre cuando se trata de la salvación de su pueblo. La gracia es poderosa, no está llena de fracasos. Y lamentablemente, muchas personas presentan la idea de que Dios está intentando, pero por más misericordioso que sea, está fallando una y otra vez. No creemos que así funcione la gracia de Dios cuando Él busca glorificarse a sí mismo en la salvación de su pueblo. Ahora bien, creo que el gran poder de la teología reformada se encuentra en el hecho, y ciertamente esta fue mi experiencia personal, creo que muchos de ustedes pueden identificarse con esto, se encuentra en el hecho de que se deriva de la interpretación consistente del texto de las Escrituras. Existe algo llamado hermenéutica. La hermenéutica es el mecanismo de interpretación. Es la manera en que manejas las Escrituras de forma consistente de principio a fin. Esto implica, podríamos pasar todo el día e incluso muchas semanas discutiendo el tema de la hermenéutica. Es un campo de estudio propiamente dicho. Es algo que, se los aseguro, todos los ancianos procuran modelar para ustedes mientras predicamos y enseñamos una comprensión adecuada de la hermenéutica. Queremos ser consistentes en nuestra presentación, en nuestro manejo de la palabra de Dios. Si no tienes un sistema consistente de hermenéutica, no puedes decir: así dice el Señor. En cambio, lo que haces es tomar tu propio pensamiento y tus ideas, insertarlas en las Escrituras y luego decir: así dice el Señor. Y esa no es una manera apropiada de abordar las cosas. Así que cuando defendemos el hecho de que solo hay un Dios verdadero, la deidad de Cristo, la resurrección, o cualquier doctrina cristiana central, utilizamos un tipo particular de interpretación. Y cuando usas ese mismo tipo de interpretación y lo aplicas al tema del Evangelio y cómo las personas son salvas, llegas a las conclusiones de las doctrinas de la gracia. Hace unos 5 años estaba participando en un debate con un ministro y profesor bautista del sur en Dallas. Y una de las cosas que le pregunté, se suponía que íbamos a debatir sobre Romanos 9, pero terminó yéndose por todos lados menos por Romanos 9. Pero una de las cosas que le pregunté durante el debate fue: ¿cree usted que está utilizando la misma metodología de interpretación para llegar a las conclusiones a las que llega en este tema que la que utilizaría al analizar la deidad de Cristo, la Trinidad u otros temas similares? Y él fue lo suficientemente honesto como para decir no. Y para mí ese fue el debate. Eso fue todo, justo ahí. Si tienes que usar un método de interpretación diferente para llegar a tus conclusiones, entonces no estás tratando el texto de manera honesta. Así que entre Jeff y yo hemos presentado literalmente cientos de versículos bíblicos, pero mucha gente puede presentar cientos de versículos bíblicos. La cuestión es: ¿estás siendo consistente en tu manejo del texto? Ahora, queremos ilustrar eso.
Quiero ilustrar eso hoy analizando 4 textos que he encontrado que son los más comunes que nos lanzan cuando hacemos cualquier tipo de declaración sobre la soberanía de Dios y la salvación, el poder de su gracia o como sea que expresemos las cosas. ¿Cuáles son los 4 versículos que la gente dice, bueno, eso no puede ser cierto, porque la Biblia dice esto? Algunos de ustedes han visto un libro que escribí hace casi 2 décadas llamado La libertad del alfarero. La libertad del alfarero fue una respuesta al ya fallecido Norman Geisler. No era el fallecido Norman Geisler en ese entonces, se los aseguro. Pero el doctor Geisler falleció hace relativamente poco. Pero él había escrito un libro llamado Elegido pero libre, que era su respuesta al libro de R.S. Sproul, Elegidos por Dios. Y en el proceso de leer ese libro numerosas veces, muy de cerca y con mucho cuidado, el libro del Dr. Geisler, en preparación para el mío propio, encontré un patrón regular en el libro del Dr. Geisler. Cada vez que él analizaba un versículo al que la gente reformada hace referencia y exegeta para presentar la soberanía de Dios, decía, bueno, no puede significar eso porque ya sabemos que. Y entonces había 3 versículos. Yo los llamo los 3 grandes. Hay un capítulo entero en La libertad del alfarero titulado Los 3 grandes versículos de Elegido pero libre. 3 versos. A veces los citaba todos. A veces solo 1, a veces 2, en un orden diferente, pero seguía volviendo a estos 3 versículos que según él hacían absolutamente imposible que la teología reformada fuera verdadera. Hoy vamos a analizar los 3. Pero justo por la misma época tuve un encuentro también, esto es interesante, no lo había pensado, con el ahora fallecido Dave Hunt. Quizá debatir conmigo no sea una buena idea, ahora que lo pienso. No lo digo por malicia ni nada por el estilo, pero tanto Dave como Norm ya han partido y ahora saben si su exégesis era coherente o no. Así que Dave Hunt y yo hicimos un programa de radio. ¿Cuántos de ustedes son lo suficientemente mayores como para haber escuchado el programa de radio que Dave Hunt y yo hicimos en KPXQ en Phoenix, cuando yo sustituí a Marty Minto? ¿Hay alguien aquí que haya escuchado eso? ¿Nadie? Me siento como Moisés. Vaya, está bien. Bueno, todavía está ahí afuera, está en línea. Creo que lo tenemos en Sermon Audio en algún lugar. Fue en el año 2000, si recuerdo bien, 2000, 2001, algo así. Y hay un versículo que Dave Hunt... Ahora, Dave Hunt también usó los 3 grandes, pero hay un versículo que Dave Hunt considera absolutamente central para este tema también. Así que tomé los 3 grandes de Norman Geisler y el de Dave Hunt. En mi experiencia, estos son los que, por supuesto, hay otros a los que podríamos recurrir, pero estos son los versículos más comunes que te van a mencionar. Necesitamos entender lo que estos versículos están diciendo. El primero, la mayoría de ustedes ni siquiera necesita buscarlo en su Biblia porque probablemente es el primer versículo que memorizaron si crecieron en una familia cristiana como yo, a menos que sean de la familia Durbin. Ese es Santiago 2:20. No quieres ir ahí, porque ellos siempre están tratando con los mormones, pero Juan 3:16. Sí, Juan 3:16. ¿Quién podría discutir alguna vez con Juan 3:16? Quiero decir, ¿acaso no es claro? Y aquí hay algo que deben recordar, amigos míos. Algunas de las peores interpretaciones que encontrarán, las encontrarán basadas en versículos que todo el mundo cree que ya sabe lo que significan. Así que, en otras palabras, mientras más popular es el versículo y más veces lo has escuchado predicar una y otra vez, encontrarás algunas de las peores teologías, porque la gente tiene miedo incluso de pensar, ¿y si mi antiguo pastor estaba equivocado sobre eso? Las tradiciones son difíciles de erradicar. Así que la mayoría de nosotros tenemos Juan 3:16 memorizado, ¿verdad? ¿Sabemos cuál es el contexto? Sí, ese tal Nicodemo. Así es. Él era el hombre bajito en el árbol. No, ese es Zaqueo. Otro tipo. Nicodemo, Jesús, conversación, líder del pueblo judío. ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Qué significa eso?
Ahora, si tienes una edición impresa, bueno, es lo mismo en tu teléfono también. No estamos seguros exactamente de dónde termina la conversación entre Jesús y Nicodemo y dónde comienza el comentario o la explicación de Juan. Y con suerte te das cuenta de que si tienes letras negras o rojas, eso es una decisión editorial. Los manuscritos originales no tenían letras negras y rojas. De hecho, esas se introdujeron en algún momento, en tiempos antiguos, como por los 1800, por ahí, así que no hace tanto tiempo. No estamos seguros exactamente de dónde termina esa parte y comienza el comentario de Juan, pero recuerden que Jesús sí mencionó el tema de Moisés levantando la serpiente en el desierto. ¿Recuerdan? Y cualquiera que mirara a esa serpiente sería salvado. Así que retrocedemos solo unos versículos hasta el versículo 14. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, de la misma manera es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y pensamos en levantar como, bueno, en la adoración levantamos a Jesús. No, de eso no se trata. Levantado como en la cruz. Levantado en sacrificio. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Ahora, inmediatamente necesitamos revisar un poco el idioma original. No te desconectes. Es importante. Escúchame. Hay diferentes maneras de traducir el idioma griego al inglés. El idioma griego, en muchos aspectos, es más expresivo o específico que el inglés. Pero tenemos más palabras en inglés porque básicamente las hemos tomado de todos los demás. Y entonces ahí algunas traducciones dirán, para que todo aquel que cree en Él, o quien quiera que crea en Él tenga vida eterna. Y luego el versículo 16 tiene la misma fraseología. Porque de tal manera amó Dios al mundo con un amor tan grande e inmenso que entregó a su Hijo único, su único Hijo, para que toda persona que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y aquí está exactamente la misma frase. Todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. El tema clave es, todos ustedes han escuchado los sermones, yo también los he escuchado. Algunos de los grandes predicadores bautistas del sur se han enfocado en la traducción para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Recuerdo a uno de los grandes nombres de la Convención Bautista del Sur. Sí. Su gran sermón anticalvinista era todo aquel, y vaya que podía proclamarlo y dejarte impresionado, todo aquel. Y la idea que se transmite es no hay elección, no hay decisión por parte de Dios. Todos pueden hacer esto sin ningún tipo de intervención o acción sobrenatural de parte de Dios. Ahora, hemos pasado semanas revisando Efesios 1 y Romanos 9 y Juan 6 y hemos repasado todo esto y puedes ir a Juan capítulo 6 y Juan capítulo 8 y Juan capítulo 10 y Juan capítulo 17 y hay todo este material sobre la elección y la elección divina y todas estas cosas. Entonces, ¿la Biblia se está contradiciendo a sí misma? No, pero sí está contradiciendo la tradición que se ha leído en la palabra inglesa whosoever, cualquiera. Y ahí está el problema. Porque la traducción literal del griego es todo aquel que cree. Así que el punto es, la razón por la que se traduce como whosoever es que se refiere a quien crea. No hay ninguna palabra aquí que se refiera a todo el mundo, a quien tenga una determinada capacidad. Eso no está ahí. La traducción literal es todo aquel que cree. Pero el punto es que no existe tal cosa como un verdadero creyente que no encuentre en Jesús a un Salvador perfecto. No está hablando de quién puede creer. No está hablando de quién tiene la fe verdadera. Juan sí aborda eso. Jesús también en las cosas que enseña, cosas que tratará en el capítulo 6 de Juan. Pero aquí el punto sencillo en el versículo 15 es, ¿por qué será levantado el Hijo del Hombre? Para que todo aquel que cree en Él.
Recuerda, el que creía cuando la serpiente era levantada era sanado. Así que el Hijo del Hombre debe ser levantado para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Ahora, si tu traducción dice pueda, a veces la gente dice, bueno, ves, eso es algo dudoso, puede que sí, puede que no. No. En el idioma griego tienes algo llamado el indicativo y luego tienes el subjuntivo. Esto es un subjuntivo, pero así es como el griego expresa propósito o resultado. La razón por la que Dios lo ha dispuesto de esta manera es para que la persona que cree en el Hijo tenga vida eterna. Y luego el versículo 16 es realmente solo una expansión del versículo 15, porque así amó Dios. Pero aquí está la pregunta. El mundo tiene que ser cada individuo, ¿verdad? Eso es lo que significa mundo. Y ustedes, calvinistas, siempre están cambiando la Biblia. Simplemente no les gusta lo que dice. Mundo siempre significa todo ser humano. Por eso este mismo escritor en 1 de Juan capítulo 2 dice, no améis al mundo, ¿verdad? Ni las cosas que están en el mundo. El mundo pasa y si amas las cosas del mundo, el amor del Padre no está en ti. Bueno, no, ese es un versículo diferente. Cierto, es un versículo diferente, pero el mismo autor usa esta palabra cosmos, la han escuchado, cosmos, pero en griego, cosmos. Juan utiliza esta palabra como mínimo de 10 maneras diferentes, quizá hasta 14 maneras distintas en su evangelio. Y hay que analizar cada una para entender en cuál de esos matices de significado el autor quiere que nos situemos. Por ahora, Dios demuestra su amor por el mundo en que envió a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Ahora bien, amigos, hay especificidad en el texto. ¿Quién recibe la vida eterna? ¿Cada persona en el mundo? No. Gracias. Creo que alguien respondió probablemente diciéndole no a su mamá que le estaba quitando algo, pero agradezco la participación ahí. No, hay especificidad. El que recibe la vida eterna es el que cree en el Hijo. Ese es el que no perece. Entonces, ¿cómo puedes interpretar la primera parte del versículo? Dios muestra su amor por cada ser humano en el mundo, salvando solo a un grupo particular de ellos. No está hablando de cada persona en el mundo. Está hablando de todo el mundo, tanto judíos como gentiles, porque cualquiera que cree en Él tendrá vida eterna. No solo el Mesías de los judíos, no solo el Mesías de los gentiles. Cualquiera que cree tiene vida eterna, porque en el versículo 17, Dios no envió al Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Entonces, ¿todos van a ser salvos? Si no es así, entonces este mundo se refiere a tipos de personas, no a cada individuo en particular. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree en Él ya ha sido juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito o el Hijo único de Dios. Así que aquí está el punto. Mundo, en este contexto, no debe entenderse como individuos, y todo aquel es una traducción al inglés de la frase todo el que cree. Y creemos que todo el que cree encontrará en Jesús a un Salvador poderoso. La pregunta es, ¿quién va a creer? La pregunta es, ¿quién puede creer? ¿Quién puede creer en el Hijo, el dibujado por el Padre? ¿Quién escuchará las palabras del Hijo? El que pertenece a Dios. ¿Por quién intercede Jesús en el capítulo 17 de Juan? Por aquellos que Dios le ha dado que sacados del mundo. La consistencia en la interpretación es absolutamente vitalmente importante. Aquí está el problema. Tu amigo que te lanza Juan 3:16 probablemente no va a escuchar más allá de las primeras 3 frases de lo que acabas de decir. A menos que lo desafíes a reflexionar al respecto. Una vez
Si la creencia de alguien en Juan 3:16 se basa principalmente en la tradición, no querrán que se les cuestione sobre la coherencia de su interpretación de esa tradición. Pueden volverse muy emocionales y muy a menudo necesitas encontrar una manera de bajar ese nivel antes de poder avanzar en explicar a alguien lo que realmente está sucediendo en este texto en particular. ¿De acuerdo? Capítulo 3 de Juan. Tengo 4 de ellos a los que debo llegar. Me encantaría pasar más tiempo en cada uno. Pero acompáñenme de nuevo al Evangelio de Mateo. Sí, ya hemos visto el Evangelio de Mateo antes aquí en Apología y personalmente me pregunto, ya que terminamos con Filipenses, ahora que terminamos con las doctrinas de la gracia, no estoy seguro de dónde está Jeff, pero y aún no hemos terminado con Mateo 24. Todavía quedan algunos versículos. Así que me pregunto, ya sabes, si la Biblia de Jeff simplemente se abrirá automáticamente en Mateo capítulo 24. Eso es realmente lo que me pregunto. No vamos a Mateo capítulo 24. Vamos a Mateo capítulo 23. Sí, pasamos mucho tiempo allí, ¿verdad? Así es. Mateo capítulo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Ves? Dios quería hacerlo, pero depende de la voluntad del hombre. Dios quiere hacerlo, pero la voluntad del hombre es la que tiene el control final. Ahí lo tienes. Tienes que creerlo. Mateo 23, 37. Ahora, cuando escuchamos esto, la verdad es que me resulta fascinante. No puedo decirte cuántas veces he escuchado a personas citar mal este versículo. Y no eran solo los arminianos. Dios lo bendiga, lo queremos, pero incluso escuché a RC citar mal este versículo una vez. Supongo que era porque siempre estaba debatiendo con esos arminianos. Pero incluso él lo hizo. ¿Sabes qué es lo que se les escapa? Así es como suelen citarlo. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte bajo mis alas, pero no quisiste? Eso no es lo que dice, ¿verdad? Eso no es lo que dice. Aquí está la clave, que es Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23 es uno de los textos de juicio más severos de todo el Nuevo Testamento. Léelo. El Jesús manso y humilde, esa especie de versión hippie de los años 60 que carga con el Cordero, no lo puedes reconocer en Mateo capítulo 23. Escribas, fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados. Y luego, justo después de 23:37, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. El juicio se acerca. El juicio se acerca. De eso trata el capítulo 23 de Mateo. Y Mateo 23:37 es parte del mensaje de juicio que Jesús da al pueblo judío. Él dice, Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? Jerusalén es la capital. Jerusalén es la sede de los líderes del pueblo judío. Así que aquí tienes una representación del liderazgo del pueblo judío, los que mataron a los profetas justo antes de esto. Observa algo en el versículo 35. En el versículo 35 tienes esta discusión extraña, esta mención realmente rara. Jesús dice, debes darte cuenta de que la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, que fue asesinado entre el altar y el lugar del incienso, literalmente será demandada a este pueblo. Ahora conocemos a Abel. No estamos tan familiarizados con Zacarías, hijo de Baraquías. Esa historia en realidad se encuentra en 2 Crónicas. Por eso no estamos tan familiarizados con ella como con Génesis, porque cuando hacemos nuestro programa de lectura anual, pasamos por Génesis repetidamente, pero 2 Crónicas no tanto. Normalmente Levítico nos deja fuera de combate mucho antes de que lleguemos a 2 Crónicas. Pero aquí está el punto, esto es algo que debes recordar. El canon judío no estaba en el mismo orden que tenemos en nuestras Biblias en inglés. No estaba en el mismo orden. Por ejemplo, los 12 profetas menores son un solo libro para ellos.
El último libro del canon judío es 2 Crónicas. Ese es el último libro. Entonces, ¿qué estaba diciendo Jesús? Toda la sangre de los profetas. La forma en que nosotros lo diríamos sería, desde Génesis hasta Apocalipsis, será demandado de ustedes. Y cada persona judía que escuchaba eso sabía exactamente lo que él estaba diciendo. Sabía exactamente lo que él estaba diciendo, toda la escritura. Ahora sabemos que para los judíos eso significa que no incluyen lo que nosotros llamamos los libros deuterocanónicos o apócrifos, porque esos vinieron después de 2 Crónicas, nunca formaron parte del canon judío. Solo algo para tener en cuenta, algo importante para recordar. Así que aquí se está dirigiendo a los líderes judíos. Y Jesús dice, ellos son los que mataron a los profetas, apedrearon a los que fueron enviados a ella, es decir, a Jerusalén. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos? ¿Quiénes son esos? Bueno, de lo que está hablando aquí es, ustedes son los líderes judíos, ustedes son a quienes ellos miran. Ustedes son los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los escribas y las personas que abren la ley en la sinagoga. ¿Cuántas veces a lo largo del tiempo he deseado profundamente reunir a todos tus hijos, a aquellos que te siguen y forman parte de tu pueblo, así como una madre cuida y protege a sus pequeños bajo sus alas? No es que ellos no quisieran. Y fíjense bien, todo el uso de Mateo 23:37, tanto por Norman Geisler como por todos los demás que lo citan, es que las personas que Dios realmente quería reunir eran de hecho precisamente aquellas personas, aquellos individuos que lamentablemente dijeron que no quisieron. La palabra se usa al final del versículo. Y no quisiste, no lo deseaste. Así que mira, ahí está el libre albedrío del hombre. Pero si miras con atención, ustedes no quisieron. Se refiere a los líderes judíos, no a aquellos a quienes Jesús intentaba reunir. El punto aquí es que esta es una sentencia de juicio sobre los líderes judíos, que literalmente se interpusieron en el camino del ministerio de la palabra de Dios hacia el propio pueblo judío. Por la manera en que la interpretaban, por la forma en que la ocultaban, por la manera en que vivían de tal modo que la vaciaban de su poder, se interpusieron en el camino del propio ministerio de Dios. Y eso lleva a, he aquí vuestra casa, ustedes, los líderes, que creen estar al mando de la casa, vuestra casa os es dejada desierta. El juicio vendrá sobre ustedes. De eso trata Mateo 23:37. No está hablando del libre albedrío del hombre, ni de que Dios intenta hacer algo y el hombre es capaz de... Este es un pasaje de juicio. Y estos líderes judíos serán responsables por el hecho de que se interpusieron en el camino de ese cumplimiento. ¿De acuerdo? Juan 3:16. Mateo 23:37. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Pasemos conmigo a 2 Pedro. Pedro. Ahora, como saben, ha habido algunas, controversias a lo largo de la historia de la Iglesia respecto a ciertos temas relacionados con la canonización, es decir, el proceso mediante el cual la Iglesia declara oficialmente a una persona como santa. Estas discusiones han surgido por diferentes interpretaciones y puntos de vista sobre cómo y por qué se eligen a ciertos individuos para este reconocimiento. Y solo para que estén al tanto, si alguna vez van a una librería cristiana, que es un lugar donde se venden libros y materiales relacionados con la fe cristiana y compran un comentario bíblico, es muy, muy común, de hecho ocurre con bastante frecuencia, que la gente diga o afirme que es imposible que el apóstol Pedro haya escrito tanto la primera carta de Pedro como la segunda carta de Pedro. Esta es una opinión que se escucha mucho en esos ambientes. Y dirán que la razón de esto es que cualquiera que pueda leer el idioma griego notará que ambos están escritos en estilos completamente diferentes. Y en ese punto tienen toda la razón. Ellos son. No hay nadie que confundiría 1 Pedro y 2 Pedro como si hubieran sido escritos por la misma persona si hubiera sido Pedro quien se sentó y escribió en griego koiné. Pero no lo hizo. Él dictó estas cartas. Probablemente las dictó en arameo y los escribas de habla griega que utilizó tenían estilos diferentes a la hora de traducir eso al griego. Ahora, hagan lo que quieran con lo que eso significa. Recuerden, cuando la escritura dice que es inspirada, es la escritura la que es theanustas, no el escritor quien es theanustas.
Así que puedes tener estilos diferentes y aún así tener exactamente lo que Dios quiere que tengas. Pero el punto es que escucharás muy a menudo, bueno, ya sabes, ¿dónde es Pedro? No pudo haber sido escrita por Pedro. Y bla, 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 bla. También hay muchos paralelismos entre 2 Pedro y Judas, que son muy, muy interesantes de analizar. No tenemos tiempo para eso. Lo que sí tenemos que ver es el hecho de que esta es la sección, no sobre la salvación. ¿Te has dado cuenta de que, por ejemplo, Juan 3 trata sobre la salvación? Mateo 23 trata sobre el juicio. Esto trata sobre la segunda venida de Cristo. Esta es la sección sobre la promesa de su venida y el hecho de que vendrán burladores. ¿Dónde está la promesa de su venida? ¿Por qué ha tardado tanto? Y por supuesto, aquí es donde tienes 2 Pedro 3:8, que ha proporcionado a toda persona que alguna vez ha intentado establecer una fecha para la segunda venida de Cristo, exactamente lo que necesitaba. Un día es como 1000 años como un día, y por lo tanto puedo hacer que la palabra día y año en la profecía del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento signifique lo que yo quiera que signifique y ganar mucho dinero en el proceso. Y la gente ha hecho eso a lo largo de los años. Créeme, la historia de la iglesia está llena de profecías fallidas de personas que simplemente se negaron a escuchar a Jesús cuando dijo, de ese día y la hora nadie sabe. Por alguna razón, ese es su versículo menos popular. Simplemente lo omiten. Probablemente desearían que fuera una variante textual, pero no lo es. Así que es precisamente en ese contexto tan importante, sin lugar a dudas, que tenemos a Pedro diciendo, el Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos piensan que es tardanza, sino que es paciente, es realmente longánime para con ustedes, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, absolutamente todos y cada uno procedan al arrepentimiento. Y entonces, obviamente, la idea es, bueno, mira, justo ahí, Dios no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Así que todo esto de la elección es falso y no tiene ningún sentido. Ahora bien, por supuesto, eso plantea todo tipo de cuestiones respecto a la naturaleza del amor de Dios, la intencionalidad de Dios y todas estas cosas. Pero mi pregunta es, ¿qué dice realmente 2 Pedro 3:9? ¿Cuál es el argumento que se está presentando aquí? Porque él no está hablando de la salvación. Todo esto tiene que ver con la promesa de la venida, la gente burlándose de ella, pero en cambio, quiero decir, las siguientes palabras son que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, lo cual entonces obviamente, literalmente es como un ladrón. Creo que algunos manuscritos dicen en la noche, pero eso hace que aquellos de ustedes que tienen mi edad piensen inmediatamente, oh no, otra vez esa película. Y solo 5 de ustedes se rieron, porque el resto nunca ha sido obligado a ver un ladrón en la noche. Vi a una persona, ¿eso fue voluntario ese brazo levantándose ahí o fue un espasmo? Probablemente un espasmo, sí, porque si te obligaron a ver, ¿sabías? ¿Cuántos de ustedes no han oído nunca hablar de un ladrón en la noche? ¡Ay, Dios mío! Bien, Luke, amigo, necesitamos hacer una noche de encierro con un ladrón en la noche. ¿Saben lo que es un encierro, verdad? Donde te quedas toda la noche y ya sabes, pasan cosas locas, disparatadas y cosas así. Pero necesitamos hacer un maratón de un ladrón en la noche durante el encierro. Creo que eso estaría muy bien. ¿Qué piensas tú, Luke? ¿Tú estás de acuerdo con eso? Bien, el oso dice que sí, así que lo hacemos. El video cristiano más alquilado de la historia, se llama Un ladrón en la noche. ¿Tú lo viste al final, es verdad, Summer? ¿No? ¿No? Eric, ¿tú lo has visto? ¿No?
Video HD. ¡Wow! Increíble. Tienes que ir a verla porque la parte, lo que impacta a todos es que hay un tipo cortando el césped y entonces ocurre el rapto y la cámara se aleja y solo queda la podadora ahí parada. Y hombre, la gente se asusta. Y los adolescentes de verdad se están arrepintiendo por todos lados porque acaban de darse cuenta de que no quiero ser el tipo que se queda atrás, ya sabes, el que es dejado atrás. Has oído hablar de la serie Left Behind, ¿verdad? Oh, ahora sí. Bueno, bien. De aquí es de donde salió. Quiero decir, esta es la terminología, justo aquí. Así que de eso trata el tema. No está hablando de libre albedrío ni nada por el estilo. De eso no está hablando. Pero, ¿qué significa que Dios es paciente con ustedes, no queriendo ni deseando que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento? Bueno, necesitamos un contexto. ¿A quién se está dirigiendo? Bueno, ¿cuál es el primer versículo del capítulo 3? Está dirigido a los amados. Él se está dirigiendo a los amados. Y si lo sigues hasta el principio de la epístola, ¿a quién está escrita? A aquellos que han recibido una fe del mismo tipo que la nuestra en la Biblia. Esto está dirigido a los cristianos. Ese es el público, porque lo que sucede es que cuando la gente simplemente cita 2 de Pedro 3:9 sin contexto, esto es lo que pasa. Se le añade una idea externa que luego determina su significado. Así que cuando dice, Él es paciente para con vosotros, nadie se detiene a preguntar, ¿quiénes son vosotros? La suposición es que es cualquier persona que lea este texto. Es para todos, aunque 2 de Pedro está escrita para creyentes. Y no hay nada en el capítulo 3 que cambie esto. Si sigues los pronombres desde el principio hasta el final del capítulo, es consistente. Es consistente. Así que cuando dice paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos es parte de ¿quién? De vosotros. ¿Cuál es la suposición cada vez que la gente cita 2 de Pedro 3:9? Que el todos significa todos, toda la humanidad. Ese no es el contexto. Entonces, ¿qué está diciendo? Bueno, piénsenlo, amigos. Esto fue escrito hace más de 1900 años y aquí estamos hablando un idioma diferente, en un continente diferente, reunidos en el nombre de Cristo, adorando su nombre. Vamos a celebrar la Cena del Señor dentro de un rato. La iglesia sigue adelante. Cristo está edificando a su pueblo. ¿Qué habría pasado si Dios hubiera decidido terminar todo hace 1900 años? ¿Y tú? ¿Y yo? No lo hizo porque recuerda que ¿cuál es la promesa de Dios? Abraham va a bendecir a todas las naciones y tu herencia será como ¿qué? Piénsalo. La arena, el mar. Piensa en cuántos de los elegidos han sido llevados a una relación personal con Jesucristo en los últimos 1900 años. Ahí está la paciencia. Él es paciente para con ustedes, mostrando una gran paciencia y misericordia, no queriendo que ninguno perezca ni se pierda, sino que todos tengan la oportunidad de arrepentirse. Esa es la misma palabra que Jesús usó en Juan capítulo 10 cuando dijo, ninguna de mis ovejas que están en mi mano jamás, ¿qué? Perecerán. Jamás perecerán. ¿Por qué estás en Cristo hoy? Porque Dios ha estado obrando pacientemente su plan durante todo este tiempo y continúa atrayendo a su pueblo escogido hacia Él. Él no quiere que ninguno de ellos perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. El arrepentimiento es un don de Dios. El arrepentimiento implica la obra del Espíritu de Dios transformando el corazón del hombre. El texto es perfectamente coherente.
siempre y cuando no le añadas las presuposiciones que suelen acompañar la forma en que normalmente se cita fuera de su contexto. Deja que diga lo que dice. Deja que diga lo que dice. Bien, ya hemos visto Juan 3:16 y hemos cubierto 2 de los 3 grandes pasajes. ¿Cuál es el último de los 3 grandes pasajes? Es lo que todos se están preguntando y se encuentra en Primera de Timoteo capítulo 2. Primera de Timoteo capítulo 2. La primera carta de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Bueno, podemos continuar en el versículo 3. Esto es bueno y aceptable delante o ante Dios nuestro Salvador, quien desea que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Bueno, ahí lo tienes. Dios desea que todos los hombres sean salvos, que lleguen al conocimiento de la verdad. No hay elección, no hay selección. Él está tratando de salvar a todos por igual. Si no crees eso, entonces no crees lo que dice la Biblia, ¿verdad? Bueno, una vez más, la pregunta que debemos considerar es, ¿qué habría entendido realmente Timoteo que significaban exactamente estas palabras en realidad? Porque él fue a quien Pablo le escribió, ¿cierto? Entonces, ¿qué habría entendido Timoteo que significaban estas palabras? Ahora bien, esto podría hacerse a lo largo de todo un sermón, si así se quisiera, pero intentaré ser lo más breve posible. Y si quieres una discusión más profunda, como dije, hay un capítulo entero en Potter's Freedom que aborda varios otros textos de Pablo que tratan el mismo tema. Pero quiero hacerlo de tal manera que imagines que estás sentado en un avión y estás hablando con alguien, lo cual ahora mismo no se puede hacer porque todos llevan mascarilla y de todas formas nadie puede entender lo que dice el otro a través de una mascarilla. Pero en los viejos tiempos, cuando realmente podías ver a las personas, hablar con ellas, comunicarte, ese tipo de cosas interesantes y divertidas que esperamos y oramos que algún día vuelvan a suceder en el futuro. Pero estás en una conversación y quieres poder abrir la Biblia con esa persona y mostrarle algo para que pueda llevárselo consigo y ver esto en otro momento, volver al principio del capítulo. Por tanto, exhorto ante todo a que se hagan oraciones, ruegos e intercesiones, es decir, diferentes tipos de plegarias y súplicas acompañadas de acción, de gracias a Dios, uperepantón antropón, por todos los hombres, es decir, por todas las personas, sin excepción, de todas las naciones y condiciones. Ahora bien, nosotros somos pensadores occidentales. Pensamos en pequeños paquetes concretos. El Nuevo Testamento no fue escrito por pensadores occidentales. Y notarás que cuando el apóstol dice en favor de todos los hombres, nuestra tentación es decir, eso significa, y esto solía ser una buena ilustración. Ya no lo es porque ninguno de nosotros tiene estas cosas ya. Sabes que te estás haciendo viejo cuando tus ilustraciones se basan en objetos físicos que ya no existen en el universo. Pero la ilustración que solía usar era algo llamado la guía telefónica, ese libro tan conocido. Guía telefónica. Ahora, las guías telefónicas eran cosas que el Power Team solía partir por la mitad para mostrar lo fuertes que eran. ¿Alguien recuerda al Power Team? Bien, veo que hay algunos de 30, 40 años por aquí. Power Team, sí. Conocí a uno de los chicos del Power Team, un gran tipo, Eddie Dalcourt, buen tipo. Lo llamaban The Gripper, pero no voy a entrar en eso ahora. En fin, una guía telefónica obviamente tenía las páginas blancas y las páginas amarillas. ¿Recuerdan las páginas blancas y las páginas amarillas? Yo las recuerdo muy, muy bien. Esto era Google antes de que existieran las computadoras, ¿de acuerdo? Así era como encontrabas personas, cosas, servicios y todo lo demás. Lo buscabas en las páginas amarillas para negocios y en las páginas blancas. Ahí es donde estaba el número de teléfono de todos. Si en algún momento realmente querías que todos tuvieran tu número de teléfono,
Es aterrador darse cuenta de lo increíblemente confiados que éramos en aquellos días. Pero lo curioso era que tu teléfono no podía alejarse más de 12 pies de la pared de todas formas. Así que podías irte y no pasaba nada. Y si tenías que hacer una llamada, encontrabas algo llamado cabina telefónica. Ustedes, los jóvenes, están pensando cómo sobrevivieron ustedes en aquella época. Y bueno, lo hicimos y prosperamos, de verdad que sí. En fin, la ilustración que usaría es, realmente está Pablo diciéndole a Timoteo, Timoteo, necesitas tomar la guía telefónica de Éfeso. Ahora, por cierto, sé que no habrían tenido una guía telefónica en Éfeso en el primer siglo. Lo entiendo. Es solo una ilustración, ¿de acuerdo? Pero estaba diciendo, Timoteo, toma la guía telefónica de Éfeso y comienza con los alfa y ora hasta llegar a los omega. ¿Eso es lo que estaba diciendo? No, porque la siguiente frase nos define lo que él quiere decir con en favor de todos los hombres, en favor de los reyes y de todos los que tienen autoridad, especialmente de ellos. Ahora él usa exactamente las mismas formas griegas aquí, así que nos está diciendo, estoy definiendo estas cosas para ustedes. ¿Qué significa en favor de los reyes y de todos los? Esos son tipos de hombres. Esos son tipos de personas. Y cuando él dice, oren por todos los hombres, lo que está diciendo es que hay una tentación por parte de los cristianos de no orar por las personas que nos molestan, que nos persiguen. Y la iglesia ya estaba recibiendo persecución en ese entonces por parte de personas con poder, personas en el gobierno. Y la situación iba a empeorar mucho más con el tiempo bajo los romanos. Así que este es un uso genérico. Timoteo, ora por todos los hombres, incluidos los reyes y los que tienen autoridad. ¿Por qué? Para que podamos vivir una vida de piedad y paz. Así que ora por los líderes. No necesariamente estás orando para que tengan más poder y más dinero. Bien podrías estar orando, protégenos de ellos, pero no te olvides de ellos. Ora para que sean convertidos. Ora para que se sometan y doblen la rodilla ante Jesús. Eso es lo mejor que puede pasar, ¿verdad? Pero ora por todo tipo de personas, reyes y los que tienen autoridad. Queremos vivir vidas piadosas. Eso es lo que debemos hacer. Esto es bueno y aceptable delante de Dios, nuestro Salvador, quien ahora seamos coherentes, desea salvar a todo tipo de personas y que todo tipo de personas lleguen al conocimiento de la verdad. Él quiere salvar a los reyes. ¿De verdad? Él quiere salvar a senadores demócratas. ¿En serio? ¿Puede hacer eso? ¿Es tan poderoso? Sé que creó el universo, pero salvar a Chuck Schumer, sí puede. Y el simple hecho de que nos cause gracia demuestra que necesitamos esta exhortación. ¿No es así? Oh, sí. Muchísimo. Pero alguien podría decir, oh, creo que lo estás exagerando. Continuemos. Los versículos 5 y 6 puede que notes en tu Biblia, dependiendo de la traducción, podrían estar apartados como poesía. Algunas Biblias lo hacen, otras no. ¿Alguien la tiene apartada como poesía en su traducción? Bien, hay una. Vamos, muy bien. En el texto griego sí lo está. Probablemente esto sea una declaración credal temprana o un fragmento de un himno antiguo de la iglesia. Me encanta cuando nos encontramos con cosas como esta, de verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. La misma palabra que se usa arriba sobre los hombres. Entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo en rescate, un auntilutrón, un rescate, uperpontón, en favor de todos. Un testimonio literalmente en su propio tiempo o en el momento adecuado. Y luego Pablo dice que ha sido hecho apóstol y un predicador de este evangelio. Él dice la verdad. Él no miente.
un maestro de los etnón, los gentiles en fe y verdad. Ahora, aquí está la pregunta que siempre hago a mis amigos que usan este texto como un medio para tratar de refutar el testimonio bíblico sobre la elección y la predestinación en las Escrituras. Muy bien, ¿quieres ignorar el uso genérico de clases de hombres que el propio texto contiene? Y quieres decir que el versículo 4 en realidad está diciendo, quien desea salvar a cada ser humano individual y que cada ser humano individual llegue al conocimiento de la verdad. Muy bien, entonces necesitas ser coherente. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre el único Dios y ¿qué? Cada ser humano de manera individual, es decir, el hombre Cristo Jesús, el Salvador, quien voluntariamente se dio a sí mismo como un rescate precioso en favor de cada ser humano, el testimonio dado a su debido y apropiado tiempo. Así es como tienes que ser coherente. Tienes que ser coherente. Y aquí está el problema que eso plantea. Y este es un problema con el que voy a ser honesto con ustedes. El 99% de los evangélicos en Estados Unidos nunca han sido desafiados a pensar en esto, porque la gran mayoría de los evangélicos en Estados Unidos tienen dificultades canónicas. Dificultades canónicas. Ya me han escuchado decirlo antes. La mayoría de nuestros hermanos en la fe nunca han leído Levítico 16. O si lo hicieron, ya lo han olvidado. No se les da muy bien eso del Antiguo Testamento. Así que cuando leen algo sobre un mediador, realmente no están pensando en sumos sacerdotes, ofrendas y todo ese tipo de cosas, que es justamente lo que Pablo tiene en mente. Pablo entiende la intercesión, Romanos capítulo 8, Hebreos. Y por eso nunca se les ha desafiado a reflexionar sobre la pregunta, ¿por quién intercede Cristo? ¿Por quién es Él, el mediador? Pero piensen en eso por un momento. ¿Por quién está intercediendo Cristo? Bueno, tú y yo ya lo sabemos. Si Él sigue ese modelo del gran sumo sacerdote, entonces la ofrenda, el sacrificio, la sangre se lleva al lugar santo y se rocía sobre el altar. Así que la intercesión, la mediación es para las mismas personas por quienes se hizo el sacrificio. Así que te quedas con una de dos posibilidades. La forma en que ellos realmente quieren verlo es que Jesús intercede. Jesús muere por cada individuo y Jesús intercede por cada individuo. ¿Y cuál sería entonces la consecuencia lógica de eso? Cada individuo sería salvo. Pero para evitar eso, porque saben que la Biblia no enseña eso, este mismo apóstol habla sobre la destrucción de los impíos y no enseña el universalismo. Así que tienen que romper la cadena en algún punto. Entonces, lo que hacen es romper la cadena diciendo que Jesús puede morir en favor de alguien. Y luego puede interceder en favor de alguien, y el Padre puede intentar salvar, y el Hijo puede intentar salvar, y el Espíritu puede intentar salvar. Pero todo depende del hombre. Y entonces todos estos pasajes sobre querer, desear, sí, Dios realmente quiere hacerlo, pero el hombre, él está decepcionado todo el tiempo. Está decepcionado todo el tiempo. Quiero decir, piénsalo. Solo piensa en cuántas personas murieron en tierras lejanas después de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, antes de que algún misionero llegara allí. Y Dios quería salvarlos, ¿verdad? Y supongo que Dios quería salvar a los sumos sacerdotes cananeos a los que nunca envió un profeta, ¿verdad? Y supongo que Él simplemente va a estar eternamente decepcionado por cómo organizó todo esto. ¿En serio? ¿Así es como lees el Nuevo Testamento? No. No, este mismo apóstol es el que casi de pasada dijo que soporta todas las cosas. ¿Por qué motivo? Por causa de los elegidos de Dios. Eso era lo que lo mantenía en pie. Él sabía que había un pueblo elegido. No sabía quiénes eran, pero soportaba las palizas, los encarcelamientos, los rechazos.
Soporto todas las cosas por causa de los elegidos de Dios. Porque Él tiene a sus elegidos, el Padre ha ordenado su salvación, el Hijo ha muerto para perfeccionar su salvación, el Espíritu aplica en el momento que Dios determina esa obra de Cristo y Cristo nunca perderá a una sola de esas ovejas. Así que aquí está la pregunta. Un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. ¿Por quién intercede Cristo? Él intercede por los elegidos de Dios. Lo vimos en Romanos 8 hace apenas unas semanas. Recorrimos el texto. ¿El mismo autor crees que no le había comunicado esa verdad a Timoteo? Por supuesto que sí. El mismo autor. Entonces, ¿por quién intercede Cristo? ¿Por quién está mediando? Y decir que Él está mediando por todos aquellos que ya están experimentando la ira de Dios es introducir desconexiones fundamentales y desarmonía en la misma Trinidad. Ahora bien, ¿la mayoría de nuestros amigos alguna vez ha reflexionado sobre esto? No, por supuesto que no. Cuando se lo presentas, ¿podrían sentirse algo desafiados emocionalmente por la manera en que se lo expones? Sí. Y por lo tanto nuestra actitud lo es todo. Nuestra actitud lo es todo. ¿A qué me refiero? Bueno, puede ser el tipo de calvinista que saca su espada de 1 Timoteo 2 y la ha estado afilando toda la semana. La tienes afilada y lista para usar, igual que el pastor Jeff tiene todas esas espadas colgadas en cada habitación de su casa, listas para hacerte una movida ninja. De verdad se molestó conmigo cuando yo llevé una espada ninja. ¿Recuerdan cuando él y yo hicimos ese pequeño video? Y yo le dije, ten cuidado con eso, Jeff, está afilada. Y él dijo, por favor, soy un ninja. Sí. Vamos, puedo blandir esto, puedo afeitarme con esto con los ojos cerrados. Eso es lo que te decías a ti mismo, ¿verdad? Sí, él está ahí sentado diciendo, sí, claro que puedo, claro que puedo. Por supuesto. Así es como te arreglas la barba, simplemente sí. ¿Está hecho? Perfecto, sí. Así que puede ser el tipo de calvinista que saca su espada de 1 Timoteo 2 y encuentras a un arminiano desprevenido y ellos van y sí, y tan pronto como citan 1 Timoteo 2 o 4, tú estás como, sí. Y los guías por ahí y con mucha precisión, con la estocada final directo al corazón y luego la dejas ahí como Maximus, ¿no? ¿Sabes? Y dices, ¿qué tal eso, señor arminiano? ¿Verdad? Ninguno de ustedes ha hecho eso nunca, ¿verdad? ¿Nunca lo han hecho en Facebook? ¿Algo así? No. Verán, si lo presentas de esa manera y dices, entonces dime, ¿Jesús está intercediendo por ellos? Dímelo, vamos. Ellos encontrarán una respuesta y probablemente la defenderán hasta la muerte, sin importar lo absurda que sea. No les has hecho ningún favor. De hecho, probablemente los has endurecido aún más contra tu postura. Obviamente lo que necesitas hacer es decir, ahora, si nunca has pensado en esto antes, solo piensa conmigo un momento. Piensa en Jesús intercediendo por nosotros. En Romanos 8 dice que porque Él intercede en Hebreos 7, Romanos 8, la intercesión de Jesús significa que puede salvar perfectamente. El Padre y el Hijo, ¿te imaginas al Padre y al Hijo de acuerdo en lograr esto? Y que algo en el universo pudiera impedir que eso suceda. Quiero decir, ¿no es esto glorioso? Esta es toda la base de nuestra paz con Dios. Así que piénsalo por un momento. ¿Es esto realmente, qué es lo que realmente se está diciendo en 1 de Timoteo capítulo 2? Y déjalo como algo en lo que ellos puedan pensar, que puedan considerar, que el Espíritu de Dios pueda usar. Pueden leer Juan 6 y decir, vaya, suena como lo mismo. Luego leen Juan 8 y ahí está de nuevo. Y luego leen Juan 10 y dicen, oh Dios mío, esto está ocurriendo en todas partes. Y donde quiera que miren, está en todas partes. Deja que el Espíritu de Dios lo haga. No te interpongas. No te interpongas. Deja esa espada donde debe estar y tampoco está enterrada en el pecho del armenio. Deja esa espada donde debe estar. Todos estos son textos hermosos. No estamos tratando de evitarlos. Nunca permitas que te convenzas de la idea de que
porque sigues encontrándote con un texto que se usa como, bueno, como dijo Jeff, un clásico, como una objeción, dejes de amar ese texto. Eso es muy fácil de hacer. Santiago 2, 14, 20. Cualquiera que salga a testificar a los mormones. Ay Dios, aquí viene Santiago otra vez. No quiero tener que volver es la tercera vez esta noche que tengo que explicar esto. Y puedes cansarte de eso. No, Santiago 2 sigue siendo la misma palabra de Dios. No dejes que estos versículos se conviertan en enemigos. En realidad son amigos. Amén. Especialmente si los manejamos correctamente y podemos usarlos para redirigir a las personas a secciones completas de las Escrituras. Están hablando específicamente del tema en cuestión. ¿Te has dado cuenta de que casi siempre es alguna frase pasajera la que se está interpretando? Bueno, debe significar esto. Si Dios quiere que todos sean salvos, debe significar esto. En lugar de ir a los textos que tienen capítulos enteros sobre el tema, vas a una frase pasajera. Esa es una de las claras señales de la tradición y el tradicionalismo. Y eso es con lo que lidiamos cuando tratamos con el deseo absoluto del hombre de asegurarse de que nosotros controlemos la salvación, no Dios. Nosotros la controlamos. Esa es la esencia misma de la religión humana. Así que espero que esto te haya sido útil para tratar con estos textos en particular. La próxima semana el pastor Jeff hablará más sobre los aspectos filosóficos, especialmente los emocionales. Quiero decir, si alguno de ustedes ha visto el debate que tuve con George Bryson en una iglesia Vineyard muy grande allá en Los Ángeles hace años. Creo que fue en el 2001 o algo así. Los emocionales. Este hombre aquí les está diciendo que sus seres queridos tal vez no puedan ser salvos porque han sido elegidos para la condenación por Dios. Ese es el tipo de cosas que Jeff responderá fácilmente para ustedes la próxima semana. Sin presión. Queremos que tengan buenas respuestas porque recibimos las objeciones. Lo entendemos. Queremos responderlas con precisión a la luz de la palabra de Dios. Oremos juntos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo para examinar tu palabra. Y aunque ha sido breve, te pedimos que nos hagas buenos estudiantes de tu palabra, que la manejemos correctamente en su contexto para que podamos compartirla con otros. Y por medio de tu Espíritu puedes edificar a los santos, desafiar a los santos y glorificarte a ti mismo en la coherencia y belleza del Evangelio. Te damos gracias por este tiempo. Acompáñanos ahora, especialmente al acercarnos a la mesa, para que podamos recordar la hermosura de lo que has hecho por nosotros en Cristo Jesús. Oramos en su nombre. Amén.